Las 10 de la noche y es la hora de opinar hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Hernán Gómez. Vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. En esta ocasión, ¿qué decir de la reforma educativa del presidente López Obrador y la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Después estará con nosotros Enrique Jackson, un personaje muy cercano a Luis Donaldo Colosio. Con él vamos a platicar de lo ocurrido hace 25 años, que terminó trágicamente en el asesinato del candidato del PRI a la presidencia. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana en esta ocasión. ¿Qué decir de la reforma educativa, de la reforma y sobre todo de la relación del gobierno en este tema con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como la CENTE? La tarde de ayer ya estaban citadas las comisiones allá en la Cámara de Diputados. Hoy hubo ahí otra vez problemas para entrar y sesionar en San Lázaro. En fin, seguimos con este tema, que tiene un tema de sustancia de lo que es la reforma educativa, la reforma de la reforma, y un tema político de qué hacer tanto con el sindicato como la coordinadora. Y para debatir este tema se encuentra con nosotros, como todos los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo. Muy buenas noches. Y Hernán Gómez. Hernán, ¿cómo estás? Empecemos hoy contigo, Hernán. Vale. ¿Cómo ves? ¿Le entramos al tema de la sustancia o al tema político? ¿Por dónde tema empezamos? Político, ¿no? Venga. Bueno, lo primero yo diría es que lo primero que hay que subrayar es que esta idea de que se iba a echar para atrás, indicaron muchos medios de comunicación, no se cumple, digamos. O sea, bueno, es lo que prometió López Obrador. Bueno, también yo creo en campaña. Que López Obrador habló de echar atrás la mal llamada reforma educativa. Eso ya acota. Porque la mal llamada reforma educativa es plantearlo como una reforma laboral de la educación, una reforma laboral y administrativa, y no como una gran reforma del modelo educativo en el país. Digo, te lo comento porque yo sí fui de los que creí que sí iban a echar para atrás la reforma educativa, sobre todo también luego lo que dijo Mario Delgado, que de la reforma educativa de Peña no iba a quedar ni una sola coma. Y estás hablando del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Yo creo que fue a la luz de la campaña electoral, al calor de la campaña y con los aliados políticos que tuvo Morena en la campaña, era lo que un político tenía que decir. Pero creo que a los analistas nos toca un poco decir, bueno, a ver, qué hay de cierto y qué no hay de cierto en la retórica de los políticos, ¿no? Y yo creo que los analistas, muchos, hicieron como que se compraban ese discurso también para contribuir un poco al alarmismo de vamos a retroceder a la situación anterior. No, yo te lo digo porque yo soy de esos analistas y sí me alarmaba porque sí estuve en favor de la reforma educativa de Peña. Y yo creo que nunca lo escondí, aquí lo dijimos varias veces. Y ¿no? en cosas importantes de las que tú estabas a favor, creo que se están manteniendo. Qué bueno. Y eso creo que es muy importante. Muestra, digamos, que este gobierno no es ese radicalismo en el que se ha dibujado, que se ha caricaturizado, que es un gobierno bastante más moderado ya en la política pública, no en el discurso, pero en la política pública, la práctica de lo que pareciera. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, me parece muy importante destacar, Leo, la forma en que se hizo esta reforma, en contraste con la de 2012. La reforma de 2012, y lo escribía Manuel Gilantón, que ha escrito muy buenos textos sobre el tema. Ha estado varias veces con nosotros. Gran analista para estos temas. Él destacaba, la reforma de 2012 se discutió en 10 días. Se presentó y se discutió en la Cámara en 10 días. Prácticamente el Pacto por México suplantó al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, y llama la atención porque quienes hoy intentan hacer una narrativa de que este es un gobierno autoritario, parecieran olvidar cómo el gobierno anterior, a través de acuerdos de cúpula, suplantó al Congreso. Y yo creo que ahí sí es interesante ver el contraste de cómo en esta nueva etapa, bueno, la reforma se presentó el 12 de diciembre, apenas hoy se está
dictaminando en la Cámara, pero además se organizaron un montón de foros, participaron muchísimas personas, hubo consultas, o sea, sí creo que se ha hecho un esfuerzo por hacer una cosa más consensuada y escuchar a todos los actores. Y nos decía aquí el otro día Marco Fernández, que fue uno de los que consultaron en estas consultas ciudadanas, pues que sí les hicieron caso. Sí. ¿No? O sea, Sí, la verdad, hay que reconocerlo, ¿no? Sí. Yo creo que la verdad a mí me gusta, ya me adjudiqué la palabra, ¿puedo? ¿Qué? Ya me adjudiqué la palabra. No, está bien, está bien. Adjudica. Gracias. A mí me gustó la reforma. La verdad me gustó la reforma porque yo también era de las personas que sentía que había cosas que rescatar de la reforma anterior y me gusta cómo la rescata. Me gusta también las modificaciones que se hacen y también en el tema político me gusta que el tema de la mal llamada reforma educativa no se centró en cómo iba la estrategia de relación con el sindicato. Es una reforma que en realidad está viendo cómo van a rearticular el modelo educativo, cómo van a redignificar la labor del educador y no tanto si esto le da más o menos poder al sindicato. Me gusta que esa haya sido la óptica de la reforma. Creo que, coincido con Hernán, es un acierto la participación, que construyeron de forma muy participativa, que escucharon a expertos de todos los colores, que una cosa que a mí me gusta mucho en los contenidos es que hayan metido la educación indígena. Creo que es una deuda que se tenía desde hace muchos años en la que los saberes indígenas se incluyan. Que se incluyan las humanidades me parece importante. A mí me gusta, en realidad me gusta. Esa es la sustancia. Me gusta el tema sustantivo y políticamente me gusta que hayan decidido hacer caso omiso del gran problema del CENTE para concentrarse en hacer una reforma sustantiva. Ahora, dices, hicieron caso omiso, pero ahí sigue, ¿eh? Ah, no, y seguirá. No, bueno, seguirá. ahí es el gran conflicto claro. es, o sea, el gran problema que vas a si ver va a pasar es o no. cómo van a poder operar esta reforma. Así es. Pero ahora, la anterior tampoco la pudieron operar, haciéndole muchísimo caso al CENTE, tampoco tuvieron los mejores resultados. Bueno, yo quiero recordar que el primer informe de gobierno del presidente Peña se tuvo que hacer en Los Pinos porque la CENTE tenía tomada el Palacio de San Lázaro y no pudo, y el Palacio Nacional, y no pudo entrar ahí. Hicieron una reforma enfocada en el conflicto magisterial y no lo solucionaron tampoco. Carlos. Yo coincido con la lectura de que más que la temida revocación, es una reforma de la reforma. Correcto. Me gustaría dar un pasito atrás nada más, porque sí creo, digamos, como que en esta dinámica de hacer reformas, con la administración de López Obrador hemos entendido muy bien que hay un montón de inercias históricas, que es muy lento y muy difícil cambiar, ¿no? Y eso como que genera una suerte como de colchón de paciencia. Hay que recordar cómo estaba la situación, digamos, de la educación antes de la reforma de Peña Nieto. Y en particular ciertas prácticas muy nocivas como la venta o la herencia de plazas, el control completamente corporativo del magisterio, el hecho de que el Estado no tenía la rectoría de la política educativa y muy particularmente, este era un tema político, no tenía, digamos, la gobernanza de la carrera magisterial. Desde luego, la forma como se hizo aquella reforma y en particular creo la forma en cómo se vendió. Sí creo efectivamente que hubo una estigmatización del maestro como problema, cuando en realidad el problema eran ciertas prácticas del magisterio. Tú no puedes hacer una reforma educativa planteándote a los maestros como enemigos. Y creo que ese fue de alguna manera como el pecado capital de la reforma de Enrique Peña Nieto. Desde luego está la parte política que tú decías, los sindicatos, la disputa por el control. En el momento en el que estamos teniendo esta conversación, todavía no sabemos cómo va a terminar el estira y afloja con la coordinadora. Sí. La coordinadora está empujando, ha tenido bloqueos en el Congreso. La coordinadora sí quiere regresar a ese statu quo anterior. Y además la coordinadora forma parte de la coalición. A diferencia de ti, que estabas preocupado, ella felizmente creyó que de verdad iban a tirar toda la reforma. No, yo lo que he dicho es si está en contra de la CENTE, es porque es buena la reforma de López Obrador. Exacto. Entonces, digamos, a mí me parece importante darnos cuenta de que en muchas cosas es el conflicto magisterial lo que jala todo el oxígeno de la atención mediática y la reforma, tanto cuando Peña Nieto,
como ahora, tenía un montón de otros contenidos y otras dimensiones que hemos obviado en la discusión. Lo del modelo, porque ejemplo, hablamos de los maestros. Por ejemplo, Carlos, lo del tema del modelo educativo, aquí lo platicamos varias veces, tanto con Juan Díaz, que era el secretario del sindicato, como el secretario Aurelio Nuño de Educación Pública, el tema del inglés, de las capacidades de cómputo, un poco de poner un modelo para el siglo XXI. Tú decías, está bueno lo de la cuestión indígena, yo coincido contigo, pero hombre, también hay que tomar en cuenta el siglo en que estamos viviendo, ¿no? Leo, ¿o no? Sí. Por favor, pero pues en este también es un siglo indígena. No, totalmente, estoy de acuerdo. Por eso yo no, a ver, no son excluyentes, que quede claro. Creo que se pueden ser compatibles Tiene y qué muchas bueno. dimensiones. Pero, hombre, que el mundo está cambiando y que la educación tiene que cambiar, eso es un hecho. Claro, pero eso no cambia en los hechos, no cambia tampoco en el texto constitucional. A mí me da gusto que abran a una tira de materias que habían excluido durante muchos años, que quitaron filosofía, que quitaron civismo, que quitaron humanidades, que vaya que nos hacen falta. Pero también necesitamos inglés y también necesitamos cómputo y también necesitamos... Claro, ¿o no? pero pues nadie las Bueno, quita. y la otra cosa, Leo, es también los detalles de todo esto se van a resolver en la legislación secundaria. Sí. Parte Claro. del problema que hay ahorita no es una disputa por qué sube a la Constitución y qué se resuelve en la legislación. Y hay que recordar, esta es la parte estrictamente política de la discusión, porque la constitucional, todo lo que sea constitucional requiere 2/3 partes. Correcto. La legislación secundaria ya es mayor. O sea, lo que mande esa mayoría, Morena ya lo decide solita. Aquí Ahora, hay todavía la 40 oposición pelea para subirlo. hay 40 diputados de la De la CENTE, coordinadora. en esta Correcto. alianza que se hizo electoral, Hernán. Sí, Leo, pero creo que a fin de cuentas esos diputados saben, aunque van a hacer berrinche, la CENTE va a hacer berrinche porque quiere recuperar el control de la educación y que exista pase automático de las normales a la carrera, a las plazas de profesores. Yo creo que de todas maneras la CENTE sabe que es mejor, mucho mejor esta reforma que está proponiendo López Obrador que volver a la situación post-2012. Entonces yo creo que al final tiene de una cuentas buena baraja que jugar el gobierno, decir, bueno, si no la quieres, que nos quedamos como estamos. Nos quedamos como estamos. Y hay bastante consenso también hoy ya, me parece, ya entre los partidos. O sea, el PRI, por ahí alguien dijo, una diputada priista, me parece que el 80% de la reforma era la misma de Peña Nieto. Creo que no es tanto, pero bueno. Qué bueno que lo vean así, o sea, significa que entre los partidos más o menos hay un consenso ya sobre la mesa y yo dudo que la gente quiera ir muy lejos en su oposición. Ahí yo no tengo duda. Ahí a mí me parece que se van. Fíjate que yo ayer le llamé a algunos integrantes de la CENTE y ellos incluso me llamó la atención, pero obviamente creen que no se tomaron en cuenta sus opiniones en las mesas y etcétera. Pero al mismo tiempo no han dejado de ver a este gobierno como un aliado, no piensan no piensan romper, según lo que me dijeron, y a fin de cuentas sí reconocen que el proceso fue distinto, o sea, que la negociación fue distinta, que hubo una escucha, que hubo participación. Pero está por verse todavía, todo por ver. ¿no? O sea, todavía no ha acabado, ¿eh? O sea, a mí esto no ha acabado, apenas empieza. Pero yo no creo que vayan a un, y luego viene un enfrentamiento tan fuerte. Sí. No creo que tan fuerte. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Ustedes creen? Yo sí creo, que fiel a su estilo, la CENTE va a hacer lo que sabe hacer, que es movilizarse para sacar todo lo que se pueda. Yo creo que van a tratar de estirar hasta donde puedan obtener el mayor beneficio. Yo siempre decía Jorge Alcocer que está la teoría de los cuadros chuecos, donde siempre en las leyes uno mete áreas de mejora en las que sabe que va a poder negociar. Para que lleguen y te las corrijan. Creo que van a tratar de mover ahí en el cuadro chueco. Van a tratar de ver hasta dónde pueden modificar algunos temas. El pase automático. No creo que hay cosas que no creo que les concedan, el tema de la herencia de las plazas, etcétera. Pero sí van a tratar de sacar lo más posible. Yo sí creo, y a partir de lo que ¿Y cómo va a reaccionar hacer? el gobierno? Ahí es la pregunta, ¿cómo va a ceder el gobierno? ¿Hasta dónde nos va a ceder? ¿Se van a movilizar? ¿Hasta dónde se van a movilizar? ¿Qué va a pasar con el gobierno? Pues eso está por verse, todavía, ¿o no? Sí. ¿O ustedes ya lo ven muy planchado? No, muy planchado no, pero... A ver, Mira, yo creo que aquí hay 3 procesos de aprendizaje que hay que hacer explícitos. El primero es casi un experimento natural sobre el proceso de reformas y uno de los actores más afectados por la reforma, que en este caso es la coordinadora. La reforma de Peña Nieto tenía a la coordinadora fuera. La reforma de López Obrador tiene a la coordinadora dentro, es parte de su coalición. Vamos a ver comparativamente
¿Qué proceso es, o sea, qué proceso sale mejor si cuando tienes al enemigo entre comillas en casa, o cuando es el enemigo externo y le echas toda la carrocería? El segundo aprendizaje me parece, y esto es un aprendizaje mío en este caso, honestamente, ahora que estuve estudiando para venir a discutir esto y veía justamente todo esto de la parte de la reforma de Peña Nieto que se recupera, pues me parece interesante que se suponía que era tan mala y ahora estamos diciendo que esta reforma es buena en parte porque está recuperando aspectos de aquella que habíamos satanizado. Proceso de aprendizaje, las reformas en particular en educación son complejísimas, tienen un montón de aspectos de los que ni nos enteramos porque discutimos nomás en los medios, ya sabes, lo que sangra, el conflicto. Sí. Pero a mí me parece que esto nos obliga, digamos, como personas que nos dedicamos a comentar en medios, a que hay que meterse a los detalles y no quedarse nada más con las fotos del pleito de los maestros con el secretario. Que es lo más sexy mediáticamente, pues, pero he aquí una razón para decir, hay que combatir, digamos, el llamado de lo sexy en los medios, ¿no? Sí. Exacto. Y el tercer aprendizaje, que tiene que ver ya con esto último, yo creo que la gente va a ser la gente. Y va a empujar, como decíamos, con su típica táctica, ¿no?, dilatoria. Y incluso aunque pierda, no se va a retirar, porque lo que hizo con la reforma de Peña Nieto fue simplemente decir, nos replegamos estratégicamente y esperamos una nueva coyuntura para volver a salir. Y vaya que a mí funcionó. nada me indica que no va a volver a pasar exactamente lo mismo. La gente es un actor que así juega. Sí. No tengo por qué esperar que ahora súbitamente deje de seguir jugando así. Bueno, y nos quedan 4 minutos y quiero hablar del otro factor que está, she's back, perdón, o sea, y es aliada de López Obrador. A ver, perdón, Hernán, si hay un ícono de lo que no debe de ser la educación, de la corrupción, de la venta de plazas, de la colonización del sindicato a las autoridades educativas, es el Bester Gordillo. A ver, Leo, yo creo que... Y está de regreso apoyando a Morena, quieren formar un nuevo partido y con toda la intención, Hernán, de recuperar el sindicato, man. A ver, yo creo que la línea de este gobierno en el tema sindical es la correcta. Es decir, libertad sindical. Que los agremiados elijan a sus líderes libremente. Aunque elijan al Bester Gordillo. ¿Tú serías partidario de que el gobierno se ponga a intervenir en los sindicatos y a decir a quién no deben elegir? Yo creo que no deben ni decir ni a quién sí ni a quién no, ni deben quitar ni poner líderes sindicales. Eso es Entonces el régimen del pasado. Pueden poner Yo celebro, Leo, de verdad, que independientemente de esto, que se esté cambiando la narrativa, y te cambio el tema, pero sí quiero decir esto, de que los maestros eran el gran adversario, porque ninguna política puede triunfar si no se tiene a los operadores de lado. ¿Pero qué te dice el regreso del Bester Gordillo? Nada, obviamente no me gusta, Hernán. Leo, obviamente no me gusta. Digo, acá la tuvimos varias veces. Pero... No es, o sea, es una mujer de poder. Obviamente no me gusta y no tengo claro hasta dónde hay una cercanía con el gobierno. Yo creo que ahí hay los medios están especulando mucho y no me quiero sumar a esas especulaciones. A ver, bueno... Yo sí la veo muy cercana, pero... Yo creo que el factor... No sé, a lo mejor me equivoco. El peso que tendrá el Bester lo vamos a ver a partir de cuánto logran en esto. O sea, más allá de la rumorología de si es cercana o no es cercana, yo creo que a partir de la implementación de esta reforma vamos a poder saber cuál es su relación con Morena y cuál es su relación con Andrés Manuel y cuál va a ser su relación política con ellos. Si vemos que ceden, si vemos que pierden. Ahorita yo la verdad no te puedo decir, ahí está, sí, ahí está. Coincido con Hernán, ¿tienen derecho de elegirla por más que nos parezca pésimo? Pues sí, tienen derecho a elegirla. No, de que tienen derecho, ¿cuál va sí. a ser su vinculación ¿Cuál va a ser su vinculación con el poder? Pues yo creo que esta va a ser una buena prueba para ver cuál es su factor real de peso ahora que regresó. Mira, yo creo que sí hay obviamente cierta cercanía, no conozco los tres, pero la forma en que actúan uno con el otro te habla, sino que se sentaron a negociar, sí hay una suerte como de entendimiento tácito. A mí eso me parece bastante claro. Hay una vieja relación, hay que decirlo, del Bester con el secretario de Educación Pública, con Esteban Moctezuma. Vieja y buena relación. El Bester no nació ayer, y tiene ella es un factor real de poder. Está metida en el tema, en fin. O sea, además, bueno, una cosa que hay que decir, el Bester no habrá sido muy buena para la educación de los mexicanos, pero fue muy buena para el magisterio. Y finalmente el tema de los sindicatos es defender los intereses de sus agremiados. Ahora, creo que la cuestión aquí
Sí. Más allá de si el va a estar o no el va a estar, es hasta dónde va a poder el sindicato influir en 3 cosas que en principio creo que hay que cuidar. Número 1, la rectoría del Estado en política educativa. Número 2, el derecho de los niños a la educación. Y número 3, el futuro del país. Yo coincido en que está bien que existan los sindicatos y defiendan los intereses agremiados, pero en este tema en particular hay cosas que son de interés general y bien común, que el sindicato tiene que ser solo un actor y no puede convertirse en quien gobierna la política educativa. Bueno, nos quedan 30 segundos, una conclusión cada uno, 30 segundos. Paula. Pues ves? a mí lo único que yo espero es de verdad que haya compromiso de todas las partes a la hora de pasar esto. Sí. Y no solo, yo no quiero ver la reforma educativa pasada en papel. Yo la quiero ver implementada. Hay muchos niños que nunca vieron los beneficios de la reforma educativa anterior porque nunca lograron tener clases. A mí me encantaría ver cómo van a operar esta reforma con lo que quede, con el contenido que quede, pero que quede verdaderamente implementada y aplicada. No, totalmente de acuerdo. Hernán. Qué bueno que esta discusión de esta, digamos, reforma de la reforma haya empezado, según entiendo, por discutir el interés del niño, o sea, y lo que pasa en las aulas, o sea, que es realmente el primer eslabón, y no como ocurrió con el gobierno anterior, que empezamos al revés. Yo creo que salir de la idea de que la evaluación va a resolverlo todo es positivo. O sea, esta idea de que evaluando simplemente ibas a solucionar todos los problemas. Y lo que pasa simplemente es que se genera una enorme resistencia y que el maestro solo se prepara para dar un examen, pero no cambia su forma de actuar en el aula. Cualquiera puede venir a dar un examen, uno puede prepararse para venir a discutir sobre educación a la hora de opinar, aunque no sea un experto en el tema. Claro. Y al día siguiente, pues tampoco vas a ser un experto porque te viniste a preparar para el programa. El tema es saber Lo digo prepararse. porque el dictamen No, es tiene que- 500 páginas. No, pero la educación es eso. Y leerlo Es todo. saber prepararse, O sea, y hay saber mucho- pensar y saber discernir. Exacto, Y saber exactamente. preparar. Y saber Entonces, argumentar, claro, totalmente. Exacto. ¿No? Yo quiero pensar que eso es lo que logramos acá. Pero quiero decir, te lo ponía como ejemplo simplemente porque creo que se confundieron las cosas. O sea, se planteaba que la evaluación iba a resolver todo y no fue así. La verdad es que no fue así. Mira, Carlos. yo concluiría diciendo, esto apenas empieza, no cantemos victoria. Totalmente. sí, Hay, de acuerdo. hay una buena señal, pero el hecho de que haya una buena señal no quiere decir que ya se resolvió el problema. Aprendamos de la experiencia. O sea, ya pasamos por una reforma educativa que tenía sus problemas y aquí estamos 6 años después. No, Entonces, ya pasamos por varias. Porque Exacto, bueno, de acuérdate hecho, que Calderón quiso hacer la suya Entonces- con el Bester, la Alianza por la Calidad Educativa se llamó. No sé si se Dudo acuerdan. mucho que esta Ustedes vaya a estaban ser lo la mejor muy reforma chavos, pero- educativa pero- definitiva. Sí. Creo que la pregunta es, 1, vámonos a los contenidos, más allá del conflicto político con el magisterio, vámonos a la implementación y esperemos resultados. Ya hemos estado aquí varias veces. Entonces, creo que eso debería servirnos para no ser ni absolutamente catastróficos, ni para cantar victoria antes de ti. Este es un proceso, va a seguir siendo un proceso. Entonces, qué bueno que haya estas buenas señales, pero esto no se acaba aquí. Señores, como siempre, un placer Gracias, debatir Leo. con Gracias. ustedes. Gracias. Hacemos una breve pausa y viene Enrique Jackson, quien fue muy cercano a Luis Donaldo Colosio, a platicar de los 25 años que se cumplen de su asesinato. Regresamos en un momento más. Este sábado en Creadores Universitarios les hablaremos de los trastornos del sueño. También les contaremos cómo se realiza la rehidratación de cuerpos. Y tendremos recomendaciones culturales para el fin de semana. Sábado 18:30 horas por Foro TV.